Tercer bloque de La Otra Cara. Hoy hemos decidido dedicarle prácticamente todo el programa, principalmente a través de las personas que hemos invitado a los estudios de Supercanal, a esta situación que ha ocurrido el fin de semana. Yo decía en el comienzo del programa, el lunes fue el tema con el que nos despertamos, con el que comenzamos la jornada, hablando desde el punto de vista de la agenda mediática. Y tenemos que seguir hablando de esta situación y tenemos que seguir conociendo de qué manera hay que trabajar en este tipo de situaciones. Emilio Tarán es concejal de Surco, también es referente de las Juanas aquí en San Martín de los Andes y ha trabajado desde hace ya varios años en esta materia. Emilia, antes que nada, gracias por haber venido y buenas noches. Hola. Se ha trabajado aquí en San Martín desde el punto de vista de la legislación. Recién hablábamos con Estela respecto de la situación en general y de lo que ocurre en este tipo de hechos o de situaciones. Yo decía que después se transforman en información para nosotros, pero que para ustedes tienen que ver con situaciones que hay que resolver. Ustedes a veces tienen las herramientas políticas para hacerlo, como por ejemplo lo que se ha hecho aquí en San Martín a través de la creación o de la modificación de ordenanzas vigentes. ¿Podemos hacer un breve raconto de lo que ha ocurrido en los últimos años? Sí, este tema es uno de los temas, no el único, pero uno de los temas tabúes aparte, ¿no? En general la sociedad rechaza determinadas cosas porque hablar de lacras sociales o hablar de críticas sociales profundas a las conductas humanas es una de las cosas que los seres humanos en general negamos y como sociedad negamos. Entonces sí, en cuanto a la legislación está vigente una legislación viejísima del año 67, creo que es la ordenanza número 7, que es donde se regulan este tipo de negocios. Lo que hicimos nosotros fue en el 2012, en realidad lo empezamos a trabajar antes, pero no podíamos llegar ni siquiera a tratarlo en comisión. Un poco lo que decía Estela recién, empezamos con un proyecto mucho más pretencioso que lo que salió, pero lo que sí logramos, y no sé si vos estabas y te acordás, fue poner de alguna manera en el tapete la discusión de la trata de personas, del manejo de la persona como un objeto, no solo en la prostitución, sino en lo laboral también, en los distintos trabajos, en el negreo, como lo dicen en el barrio, y en ese trabajador marginal, excluido de todo derecho, que está en nuestra localidad y que durante muchísimo tiempo hace que esto funcione un poco como empezó este programa, ¿no? Para un San Martín, que parece una caja de bombones, pero que tiene gente que es invisible y que no está bien. Dentro de todo eso también está, por supuesto, el tema de la trata de personas y también está, dentro de la trata de personas, este tipo de locales. Que ya hablar de esto, y hablar de cabaret, y hablar de libreta sanitaria C, que es el prototipo de estigmatizar a una persona, porque si sos trabajador tenés B, si sos prostituta tenés C. ¿Esto establece o establecía la ordenanza? Sí. La vieja, ¿no? La ordenanza de las libretas sanitarias. Nosotros con la ordenanza que propusimos, se modificó, y en el artículo en donde nosotros recomendábamos, en realidad no recomendábamos, exigíamos al Ejecutivo, porque si no nos salía, sacamos la palabra exigir y le recomendamos al Ejecutivo retire de circulación las libretas C, cosa que no hicieron. Para que la gente entienda, hay una libreta A, existen las libretas sanitarias A y libretas sanitarias B, que son las que tienen cualquier trabajador. Sí, el primer artículo de la ordenanza de las libretas sanitarias dice que toda persona que tenga contacto con alimentos o con cosas que tienen que ver con la salud de las personas deben tener una libreta sanitaria, ¿cierto? Entonces vos, antes de trabajar, cualquier trabajador tiene que ir, creo que es la dirección de rentas, la que te da la libreta, y tenés que hacer los pasos correspondientes, y ahí están los datos. Después hay una libreta C, que era para las alternadoras, una figura... ¿Qué diferencia tiene con las otras libretas? Que te exigían revisación sanitaria, o ginecológica, tenía distintas cosas, que era abiertamente para las alternadoras. Esa libreta... Ustedes planteaban, entonces... No lo planteamos nosotros solamente, eso se plantea a nivel nacional, a nivel internacional, y eso no puede existir más.
En nuestra comunidad es una vergüenza que el día de hoy todavía existe una libreta C. Ah, todavía existe. Y en principio todavía yo me refería existe. a lo que ustedes planteaban en la recomendación que le hicieron al Ejecutivo. Claro, nosotros se lo recomendamos, no solo le sugerimos, no me acuerdo la palabra, pero en vez de decir, en nuestro proyecto decía, exigiéndole al Ejecutivo retire, se le sugiere al Ejecutivo no trabaje más con la libreta. ¿Qué es lo que está pasando? Insisto, ya creo, no sé si hay muchas localidades en todo el país y en distintos países que existe una diferenciación en eso. Después está la otra discusión, porque esto trajo mucha polémica a la comunidad, de que si la prostitución es un trabajo, si puede ser un trabajo o no, que es un debate que nosotros nos damos para dentro de las Juanas, y también lo damos en la sociedad, lo damos en los ámbitos que podemos, y que es muy interesante, y que hasta me animo a decirte, si yo tengo una postura, no hay una verdad absoluta. Hay quienes consideran que con el cuerpo uno puede hacer lo que quiere, y hay quienes consideramos que el cuerpo no es tuyo exclusivamente, que no es un envase, y que hay, como yo no puedo vender órganos, porque con ese criterio podría decirte, es mi cuerpo, porque si yo quiero vender mis ojos, lo vendo, porque no. ¿Por qué no lo puedo vender? Bueno, por lo mismo que no puedo vender mi cuerpo, porque mi cuerpo no es una mercancía, sino estaríamos ya en una, me parece una exageración, pero son posturas que de última también están abiertas a la discusión. Lo que no se discute, que delito es, y que es inmoral, y que es, insisto, una lacra social, que alguien trabaje con mi cuerpo, que alguien lucre, ni siquiera sin mi consentimiento, por lo menos consciente, ¿no? Porque si a mí lo que pasó hace poco en la provincia de Neuquén, creo que este año fueron los primeros 2 casos, 2 juicios que fueron a juicio por trata de personas. Una por prostitución y otra por trabajo. En un caso era una chica peruana, que la trajeron creo que a Hielo, a trabajar, le dijeron que iba a trabajar en una fábrica, que iba trabajando de servicio doméstico con una nena en condiciones paupérrimas, después se la llevaron a Plotier, bueno, todo eso se pudo demostrar y se está en juicio. Y el otro caso es un caso típico de prostitución, de trata de personas con pérdida de identidad, que también está en alguna de las ciudades petroleras. Yo recién le comentaba acá a un vecino de que nosotros nos interesa muchísimo trabajar con el tema de la ruta del petróleo, porque este es un tema... Se consume mucho en la ruta del petróleo la prostitución, pero ¿no? claro, lógicamente, porque hay como una cultura, pero aparte porque nosotros tenemos la gran cosa de hoy todavía poder prevenir con determinadas políticas de esto. Ahora, si no lo hacemos, si toda la plata esta que se promete, el boom de Dubái en la Argentina, neuquino, no tiene en cuenta todas estas prevenciones de salud social fundamentalmente, no va a ser bueno, Esta situación de San Martín debe reabrir yo se lo preguntaba recién a Estela, te hago la misma pregunta. ¿Debe reabrir el debate en San Martín de la clausura definitiva de este tipo de lugares? Yo creo que hay que debatirlo, pero nosotros, no tengo duda de que tenemos esta postura, nos hemos cansado de explicarla y haremos campaña y la seguiremos explicando de por qué no. Insisto, más allá de que haya personas que decidan prostituirse, que después discutiremos si eso está bueno o no, y si esa persona en realidad en una circunstancia donde pueda trabajar en otro trabajo elegiría la prostitución, porque eso también es cierto, uno también puede decir, no, yo quiero ser esclavo. Claro, sí, antes de morirte de hambre, le querés dar de comer a tus hijos y elegís ser esclavo, pero yo no puedo legalizar, decir, bueno, sé esclavo, vos trabajás por 2 pesos que a mí me pagan 100, pero a vos te tocó ser esclavo y a mí no, eso no podemos avalarlo como Estado, como sociedad. Eso por un lado, pero así todo lo que es, y me parece que es imposible de discutir, porque está claro que no se puede permitir que haya lugares donde se trabaje con la prostitución. Cuando un tercero o una tercera gane plata prostituyendo a gente. Es decir, ¿cómo se comprueba? Digo, quizás es una pregunta bastante amplia, pero ¿cómo se hace para comprobar desde el punto de vista legal o desde el ámbito legal que las personas que trabajan, te lo voy a preguntar desde la total ignorancia, a partir del sentido común de este tipo de situaciones, que esas personas que trabajan en el lugar pagan un canon, yo recién utilicé esta palabra, la vuelvo a usar, a quien regentea o a quien administra ese lugar? ¿Es a partir del testimonio de las mujeres? No solo del testimonio, se han encontrado, en el caso de
de Marita Verón, que por ejemplo, que es un caso bien emblemático, de esto, porque por desgracia, pobre, gracias a ese caso se empezó a hablar de esto mucho, y gracias a la lucha de la madre y de todas las mujeres que la acompañan y los hombres, se trascendió del caso y pasó a ser todo un tema nacional. En el caso de ella y en distintos casos se encuentran, qué sé yo, libretas que se anotan, como en la libreta del almacenero, hoy me diste tanto, facturaste, testigos que dijeron yo pagué. Es decir, lo mismo que el tema de la identidad, si la persona esa tiene documentos, si no tiene documentos, si te puede decir todo lo que pasa, si está drogada, si está bien alimentada, si te cuenta que no, que el hombre no era tan malo porque la cuidaba, y entonces ella no pagaba la pieza, pero bueno, pero algún trabajito hacía. O sea, no hay un montón de cosas en esto que hay indicios concretos cuando se trata de esta explotación. Y aparte porque en la realidad estas mujeres, en general son mujeres, no exclusivamente, pero en general son mujeres, nunca ni son felices ni son ricas, generalmente son pobres, están maltratadas, están muy mal psicológicamente, y bueno, y por supuesto habría que ser ciego para no ver estos casos, ¿no? Cuando vos escuchás testimonios de gente que ha vivido así, no te cae ninguna duda, que no dudás aún desde el sentido común nomás, de esta persona la han ultrajado y le han arruinado la vida. Entonces a mí me parece que el solo pensar que nosotros podemos alentar que haya locales para este tipo de actividad, pero ni pensarlo, porque aparte ya no está, ya en casi todas las localidades está prohibido. Entonces, uno de los argumentos cuando yo presenté en representación mía a la Juana el tema del proyecto de no dar más licencias de cabaret, adjuntamos así de fotocopias de todas las localidades que estaban sancionando ya, desde ya, que no se podían abrir más ni cabaret ni sala de masajes cuando no se comprobaban que no eran prostíbulos encubiertos, ¿no? ¿El que consume este tipo de lugares comete un delito? No, en principio. ¿O colabora a la concreción de un delito? Digo esto por la campaña que se hizo a nivel nacional. Bueno, esa es una de las cosas que también militamos, es decir, el consumidor, aquel que prostituye a una niña sin saber que es una niña, ¿es un delincuente? Un delincuente está cometiendo un delito, y sí está cometiendo un delito. Ahora bien, en nuestros códigos está contemplado esto así, no tan claro. Entonces, de todo eso es lo que hay que avanzar. Hay que reconocer que en estos últimos años se avanzó, y como a nivel nacional se avanzó, a nivel provincial se tuvo que avanzar, con ganas o sin ganas en algunos lugares, pero se tuvo que avanzar. Pero hay que ir por más. Y después hay que cumplir las leyes, porque no nos sirve de nada una ley nacional de trata de personas, que es muy buena, pero que las provincias no adhieren, porque como no tienen plata, según ellos, o presupuesto para hacerla real, efectiva, no adhieren. Es una de las discusiones que estamos poniendo nosotros en el tapete, porque decimos, nosotros queremos que, insisto, yo soy neuquina, digo, yo quiero que si Neuquén va a tener mucha plata, y si ya han optado los que dirigen los destinos de esta provincia en explotar vaca muerta y en chihuido y en todo eso, yo quiero un Estado que me garantice que no haya prostitución, que haya lugares para los chicos adictos, que haya una juventud feliz, llena de estadios para hacer deportes. Yo quiero una provincia que realmente sea feliz. No quiero solamente gente nueva rica que gane millones de dólares y que compre camionetas gigantes y que sigan los pobres tan pobres o más pobres que siempre, y una marginalidad y una fragmentación que nos va a llevar a lo peor que nos puede pasar, que es el enfrentamiento y la violencia. Emilia, muchas gracias por haber venido. Con la concejala Emilia Otarán de Surco, ella tuvo participación en la modificación de la ordenanza que regula este tipo de lugares. De hecho, se prohibieron desde el momento en que se sancionó hacia adelante. Quedaban estos dos locales que al momento de la modificación de la ordenanza ya existían en San Martín. Nosotros vamos a seguir con la información. Hacemos la pausa y a la vuelta al cierre junto a Guillermo Larán con la información de actualidad de este caso y algunas cuestiones más que nos quedan, como el informe que presentábamos en el primer bloque. Ya volvemos.